El Imperio Korak dio a la Tierra 24 horas para rendirse. 6 horas después, la Tierra respondió con una cabeza cercenada y 200 naves de guerra camufladas. El almirante Bexadol, del poderoso Imperio Korak, se encontraba en el puente de su nave insignia, el devastador de mundos, contemplando el pequeño planeta azul que giraba perezosamente en el vacío. ¡Qué adorable! Otra civilización atrasada que probablemente aún se lanzaba piedras para entretenerse. Sus 3 corazones latían al ritmo familiar de la conquista. Cada pulso le recordaba los 73 mundos que ya se habían doblegado ante su intelecto superior y su abrumadora potencia de fuego. «Comandante Zilit», gritó en su ayuda, una criatura nerviosa cuyo único propósito en la vida parecía ser estar de acuerdo con todo lo que decía Bestool. «Infórmame sobre esto, Tierra». Zilit se abalanzó hacia adelante, agarrando su tableta de datos como una manta de seguridad. «Sí, almirante. Los habitantes se llaman a sí mismos humanos. Bípedos basados en el carbono. Tecnología primitiva. Apenas han logrado salir de su atmósfera, y aún así solo en patéticas latas de metal. Las mandíbulas de Besto chasquearon en lo que parecía risa entre su especie. ¡Qué deliciosamente primitivo! ¿Aún usan propulsión química? Sí, almirante. Y señor, parece que descubrieron la pesca nuclear hace poco. Sus armas son ridículamente ineficientes. El tercer ojo del almirante giró en su cuenca. Peces nucleares. ¡Qué pintoresco! El Imperio Corfac había abandonado métodos tan rudimentarios hacía milenios, cuando aún estaban tratando de averiguar qué extremo de un rifle de plasma era el peligroso. Estos humanos probablemente aún se felicitaban por dividir el átomo, mientras que su flota podía dividir sistemas estelares enteros si le apetecía. Sus capacidades militares. El comandante Zilit consultó su blog con el entusiasmo de quien lee la lista de la compra. Estructura de mando fragmentada. Múltiples estados-nación que pasan más tiempo luchando entre sí que preparándose para amenazas reales. Sus naves más grandes ni siquiera pueden atravesar su propio espacio orbital sin asistencia externa. Perfecto. Bexadel estiró los antebrazos, cada articulación crujiendo de satisfacción. Otra simple conquista. Volveré a casa a tiempo para el Festival de Lunas Chillonas. La tripulación del puente, todos veteranos curtidos en incontables invasiones, apenas levantó la vista de sus puestos. Esto era rutina. El almirante llega, exige la rendición. Los primitivos se orinan de terror. Nuevos esclavos adquiridos. Todos se van a casa felices. Bueno. Todos menos los esclavos. Pero, ¿quién se los pidió? Bexable activó la matriz de comunicación con una floritura que habría impresionado a un crítico de teatro. Canales abiertos a todo el planeta. Acabemos con este tedioso asunto de una vez. La transmisión llegó a todos los satélites, todas las torres de radio, todos los dispositivos de comunicación de la Tierra. La imagen de Besto apareció en las pantallas de todo el mundo. Una figura imponente con piel de obsidiana, 4 brazos capaces de aplastar cascos de naves espaciales y 3 brillantes ojos rojos que habían presenciado la muerte de mundos. Saludos, humanos de la Tierra, comenzó, con la voz impregnada de la clase de condescendencia que suele reservarse para explicar matemáticas a las plantas de interior. Soy el almirante Bestool del Imperio Korak, destructor de la coalición Vega, conquistador del sector andoriano y su nuevo señor. Hizo una pausa para crear un efecto dramático. La pausa fue muy dramática, probablemente digna de un premio. Tienen exactamente una de sus rotaciones planetarias para rendirse incondicionalmente. Depongan sus armas primitivas, disuelvan sus ridículos ejércitos y prepárense para la integración en nuestro glorioso imperio. Si se niegan, su mundo quedará reducido a polvo cósmico. La transmisión terminó. Bexadel se acomodó de nuevo en su trono de mando, ya componiendo mentalmente el informe de victoria que enviaría al alto mando. Otro planeta, otro día en la oficina. Los humanos responderían en una hora con súplicas de clemencia entre lágrimas,
probablemente ofreciendo tributo y a sus primogénitos. Pasaron los minutos, luego las horas. El puente quedó en silencio, salvo por el zumbido de la maquinaria y la ocasional tos nerviosa de los oficiales subalternos. El almirante aventuró a decir al comandante Zillit: «Quizás sus sistemas de comunicación sean demasiado primitivos para llegar hasta nosotros». Tonterías. Incluso los cavernícolas pueden golpear rocas para hacer ruido. Tras 6 horas de completo silencio de radio, una sola transmisión llegó a la flota. Solo audio. Sin imagen. Solo una voz femenina hablando con acento galáctico estándar, con la indiferencia que suele reservarse para pedir café. «Soy la capitana Elena Rodríguez de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Recibimos su generosa oferta». Besto se inclinó hacia adelante, con el ojo medio fijo en quien hablaba. «Tras una cuidadosa consideración por parte de nuestros líderes», continuó Rodríguez, «nos gustaría presentar una contrapropuesta». Las mandíbulas del almirante se crisparon. ¿Contrapropuesta? Estos primitivos querían negociar. ¡Qué ingenuidad tan maravillosa! Sugerimos, y aquí Rodríguez hizo una pausa, probablemente para su propio efecto dramático, que tomen su flota, den la vuelta y regresen a la roca de la que salieron. Considérenla su única advertencia. El puente estalló en chasquidos, chirridos y lo que solo podría describirse como risitas alienígenas. Bestol miró fijamente la consola de comunicaciones, sus 3 ojos parpadeando en perfecta sincronización. Entonces se echó a reír. Empezó como un estruendo sordo y se convirtió en un rugido gutural que resonó por los pasillos de la nave. «Acaba de amenazarnos», jadeó entre carcajadas. «Eso parece, almirante», respondió Zillit, aunque parecía menos divertido y más confundido. «Oh, esto está riquísimo. Absolutamente delicioso». Bestol se secó una lágrima de su ojo principal. «Comandante, prepare los cañones de demostración. Estos humanos claramente necesitan una lección de realidad». La risa del almirante se apagó en risitas ocasionales mientras contemplaba la audacia de estos insectos carboníferos que amenazaban al Imperio Korak. Él, el ser que había supervisado personalmente la aniquilación de la rebelión zenitiana y convertido las ciudades de cristal de Bort en un estacionamiento. «Señor», dijo una voz áspera desde la estación táctica. El asesor militar principal del general Kresmar Bestol se acercó con la actitud mesurada de quien ha sobrevivido a demasiadas batallas como para impresionarse con victorias fáciles. «Quizás deberíamos realizar un reconocimiento más exhaustivo antes de proceder». El ojo medio de Bestol giró para centrarse en el veterano con cicatrices. «Reconocimiento, general. Están usando cohetes químicos». «Cohetes químicos. Mi lanzadera personal tiene mejor armamento que todo su programa espacial». «De acuerdo, almirante», pero su respuesta fue inusual. «En mi experiencia, los primitivos o ruegan de inmediato o lanzan todo lo que tienen en un asalto desesperado». Este silencio fue seguido por una despedida casual. El rostro curtido de Kexar se arrugó de preocupación. Sugería confianza. «Confianza». La voz de Bestol se elevó una octava. «General, aprecio su carácter cauteloso. De verdad. Lo ha mantenido con vida durante 47 campañas. Pero a veces una especie primitiva es simplemente primitiva. No toda sombra esconde un monstruo». El comandante Zillit, siempre dispuesto a complacer, intervino con las lecturas de sus sensores. «Almirante, nuestros escáneres confirman su evaluación. Metalurgia básica, producción de energía limitada. Sus asentamientos más avanzados muestran una infraestructura apenas equivalente a la de nuestras colonias fronterizas de hace 3000 años». Las mandíbulas marcadas de Kresmar emitieron un chasquido de desaprobación. «Los escáneres pueden ser engañados, almirante. Los Boran pensaban lo mismo de nosotros antes de que les presentáramos el concepto del bombardeo orbital. Los Boran eran una civilización avanzada que fingía ser primitiva». Bestol replicó: «Se le está agotando la paciencia».
Estos humanos son realmente primitivos. Observen sus instalaciones militares, búnkeres de hormigón y estructuras de acero. He visto fortificaciones más impresionantes construidas por larvas durante ejercicios de construcción de nidos. El almirante señaló con grandilocuencia la pantalla principal, que mostraba escaneos detallados de la superficie terrestre. Bases militares salpicaban los continentes como acné en la cara de un adolescente. Patéticas estructuras de hormigón, radares primitivos y lo que parecían aeronaves que realmente necesitaban aire para volar. Sin embargo, Bestol continuó, con la voz como la de un profesor explicando por qué el agua es mojada, ya que el general Kresmar insiste en que la precaución excesiva les dará a estos humanos una demostración, algo que les ayudará a comprender la inutilidad de la resistencia. Se volvió hacia su oficial de armas, un joven y entusiasta Sioar que recientemente se había graduado con honores de la Academia Imperial de Guerra en Devastación Planetaria Avanzada. Teniente Borak, ¿qué objetivos muestran nuestros escaneos en su luna? Varias instalaciones, almirante. La mayoría parecen ser estaciones de investigación u operaciones mineras. Una instalación muestra señales de energía elevadas. Aquí, el teniente destacó. Un conjunto de estructuras en la cara oculta de la luna. Se detectaron defensas mínimas, escudos de contención básicos, posiblemente un depósito de combustible o una instalación de investigación de armas. Perfecto. Los ojos de Bexal brillaron con anticipación. Vaporizarán su instalación lunar. Algo visible desde la superficie de su planeta. Nada dice rendición como ver a tus vecinos ser atomizados desde la órbita. El general Kresmar dio un paso al frente de nuevo, su voz cargada de décadas de sabiduría ganada con esfuerzo. Almirante, la señal energética de esa instalación es inusual. Mis instrumentos muestran fluctuaciones de energía consistentes con tecnología avanzada. Quizás deberíamos, general. La voz de Bestol resonó como un látigo al otro lado del puente. Su excesiva paranoia es tomada en cuenta y descartada. Nos enfrentamos a una especie que aún cree que los explosivos químicos son una guerra de vanguardia. Su tecnología avanzada probablemente sea un método particularmente eficiente para hervir agua. El puente quedó en silencio, salvo por el zumbido ambiental de los sistemas de la nave. Incluso el comandante Zillit pareció percibir la tensión entre el almirante y su oficial más experimentado. El teniente Borak Bexel continuó. Su tono sugería que el asunto estaba resuelto. Cargue el plasma primario. Cañones. Apunten a esa instalación lunar. A toda potencia. No quiero que quede nada más que un cráter visible desde la superficie terrestre. Yo, almirante. Cañones de plasma cargando. El devastador de mundos zumbaba con energía apenas contenida mientras sus sistemas de armas principales se activaban. En toda la nave, los miembros de la tripulación hicieron una pausa en sus tareas para observar las pantallas principales. Esta era siempre la parte satisfactoria, el momento en que las civilizaciones primitivas se daban cuenta de que el universo contenía fuerzas mucho más allá de su comprensión. Bestol se acomodó en su trono de mando, saboreando la anticipación. Fuego. 2 rayos de plasma concentrado atravesaron el vacío, impactando la instalación lunar con la fuerza suficiente para romper un pequeño planeta. La descarga de energía iluminó el espacio como una estrella en miniatura convirtiéndose en supernova. Cuando la luz se desvaneció, el almirante esperaba ver un cráter humeante y un campo de escombros. En cambio, se encontró mirando a la nada. No al espacio vacío, a la nada. Nada estratégico, nada planeado, nada. El tipo de nada que significaba que alguien había estado esperando este mismo ataque y se había preparado en consecuencia. ¿Dónde está la instalación?, preguntó Bestol, con la voz repentinamente más silencioso. El teniente Borsk manipuló frenéticamente sus controles. Señor, parece que ha sido evacuado. Las estructuras no muestran señales de ocupación reciente. Las señales de energía eran artificiales. Proyectado.
Un escalofrío recorrió la espalda de Bestol. Proyectado. Antes de que nadie pudiera responder, las alarmas de proximidad comenzaron a sonar por toda la nave. La pantalla principal se iluminó con nuevos contactos. Naves. Naves humanas. Emergiendo de detrás de asteroides desde sombras planetarias desde el espacio aparentemente vacío. Almirante, se escuchó una nueva voz por el canal de comunicación. Un humano masculino con la misma indiferencia casual que el capitán Rodríguez, pero con un tono que sugería que este humano en particular desayunaba cañones de plasma. Soy el coronel Jake Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Gracias por morder el anzuelo. Los 3 corazones de Bestol parecen dejar de latir al unísono. Nos preguntábamos cuándo aparecería alguien por fin para probar nuestros nuevos juguetes. Espero que no le importe, pero hemos estado usando su flota para la calibración de prácticas de tiro. El almirante observó con creciente horror cómo las pantallas de sus sensores se llenaban de naves humanas, no de los primitivos cohetes químicos que sus escáneres habían detectado. Estas naves se movían con determinación, repletas de sistemas de armas que desafiaban cualquier evaluación que su inteligencia había hecho. El general Xmar se acercó al trono de mando. Su rostro marcado por las cicatrices no mostraba rastro alguno de, se lo dije, solo una sombría profesionalidad. Almirante, dijo en voz baja, creo que quizá hayamos calculado mal. Los 3 ojos de Bestol recorrieron rápidamente sus pantallas tácticas, observando con creciente incredulidad cómo las naves humanas se materializaban desde lo que sus sensores le habían asegurado que era espacio vacío. Naves que no deberían existir. Tecnología que desafiaba todos los informes de inteligencia que su imperio había recopilado sobre este planeta remoto. ¿Cuántos?, susurró, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Contactos multiplicándose, señor. Informó el teniente Borsk, subiendo la voz varias octavas. El recuento inicial muestra. Espere, eso no puede ser correcto. ¿Cuántos?, rugió Bestol. 200 y contando, almirante. Están emergiendo de cinturones de asteroides, anillos planetarios. Y señor, algunos parecen haberse escondido dentro de nubes de gas. Dentro de nubes de gas. Las especies Bestol habían estado navegando por el espacio durante milenios. Y ni siquiera ellos habían dominado el arte de ocultar flotas enteras dentro de fenómenos estelares. Estos humanos habían convertido todo su sistema solar en una trampa. Y él se había colado en ella como un cadete de primer año en su viaje inaugural. Una nueva voz crepitó en el panel de comunicación. Femenina, nítida, con la autoridad que da el mando de flotas, no simplemente heredarlas. Naves Corsac, les habla la almirante Sarachen de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Están completamente rodeados y superados en armamento. Esta es su última oportunidad para retirarse pacíficamente. Las mandíbulas de Bestol chasquearon en lo que esperaba que sonara a risa confiada en lugar de pánico. Superados en armamento por humanos primitivos, el comandante Zillit les mostró cómo es la verdadera potencia de fuego. Pero mientras hablaba, su oficial táctico actualizaba frenéticamente las evaluaciones de amenazas, y las cifras empeoraban, mucho peor. Señor, tartamudeó el oficial. Sus naves están empleando algún tipo de escudo adaptativo. Nuestros cañones de plasma tienen un efecto mínimo. Imposible. Ejecuten un diagnóstico de nuestros sistemas de armas. Diagnóstico completo, almirante. Todos los sistemas funcionando con parámetros óptimos. El problema no son nuestras armas, sino sus defensas. En la pantalla principal, Bexmorgus observaba a un escuadrón de cazas humanos danzar a través de la formación de su flota como hojas en una tormenta. Se movían siguiendo patrones que contradecían todo lo que sabía sobre tácticas de combate espacial. Sin disciplina de formación, sin vectores de ataque predecibles, solo pura improvisación caótica que, de alguna manera, funcionaba a la perfección. Almirante Chen, transmitió, forzando la confianza en su voz.
Se enfrentan al poderío del Imperio Korak. Hemos conquistado 73 mundos. Retírense inmediatamente o serán aniquilados. La respuesta de Chen llegó con la calidez emocional del espacio profundo. Almirante, hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante los últimos 6 meses. Sabemos de esos 73 mundos. También sabemos que todas eran civilizaciones primitivas con capacidades básicas de viaje espacial. 6 meses. Llevaban 6 meses observando su imperio. Felicidades, continuó Chen. Acaban de encontrarse con su primer mundo letal industrializado. Prepárense para actualizar sus registros como corresponde. La flota humana atacó desde todas las direcciones simultáneamente. No la desesperada un asalto descoordinado de primitivos, pero una sinfonía de destrucción perfectamente orquestada que denotaba planificación, preparación y brillantez táctica, haciendo que las propias estrategias de Bexmorgus parecieran ejercicios de pintura con los dedos. Sus naves comenzaron a desaparecer del despliegue táctico. No destruidas exactamente, sino sistemáticamente inutilizadas con precisión quirúrgica. Los humanos atacaban motores, sistemas de armas y redes de comunicación, dejando intacto el soporte vital. No intentaban cometer genocidio. Estaban enviando un mensaje. Señor, la voz del teniente Borax se quebró como un cristal. El devastador carmesí y el render del vacío han perdido la energía principal. El heraldo de la muerte informa de un fallo total de armas. ¿Cómo?, preguntó Besmois. ¿Cómo están penetrando nuestros escudos? El general Cresmore estudió las lecturas tácticas con la serena pericia de quien ha presenciado batallas imposibles. Almirante, sus armas parecen ser tecnología híbrida, en parte energética, en parte cinética. Pero los componentes cinéticos se mueven a velocidades que deberían requerir la contención de materia exótica. Materia exótica. Estos primitivos descubrieron la materia exótica. Peor aún, señor, lo han convertido en un arma. Y esos no son proyectiles cinéticos convencionales. El análisis sugiere que disparan varillas metálicas. Varillas metálicas simples aceleradas a casi la velocidad de la luz. Bexmorgus miró fijamente al general. Varillas metálicas. Estos humanos habían tomado el concepto de proyectil más básico del universo y lo habían convertido en armas capaces de romper su blindaje más avanzado como si fueran cáscaras de huevo. Una nueva alarma se unió a la cacofonía que llenaba su puente. Almirante, gritó su oficial de comunicaciones. Estaban recibiendo una transmisión prioritaria de una de sus naves más pequeñas. En la pantalla, se veía a una joven humana en lo que parecía ser una nave de un solo piloto. Tenía la clase de sonrisa que precedía a una muy mala noticia para el receptor. Buque insignia Korak, soy la teniente comandante Rosa Martínez. Estoy en curso de intercepción con su posición. Los sensores Besmo mostraron la trayectoria de la nave directamente hacia la sección de mando de su nave. Comandante, altere el curso inmediatamente. Está en rumbo de colisión. La sonrisa de Martina se ensanchó. Sí, señor. Estoy consciente. Gracias por la actualización de navegación. ¿Estás loco? Serás destruido. Probablemente, admitió alegremente. Pero mira, esto es lo que pasa con los humanos. Almirante. Tenemos la molesta costumbre de hacer cosas increíblemente estúpidas que, de alguna manera, nos benefician. Besmo giró hacia adelante, fascinado y horrorizado, mientras la pequeña nave aceleraba directamente hacia su nave insignia. Sus sistemas de defensa de punta abrieron fuego, llenando el espacio con suficiente energía para vaporizar una pequeña luna. La nave humana esquivó la descarga como si bailara, girara y tejiera patrones que desafiaban la física. Imposible, susurró. Ningún piloto orgánico puede reaccionar tan rápido. Señor, dijo el general Cresmore en voz baja. No creo que intente embestirnos. Mira su vector de aproximación.
Los ojos del almirante se centraron en la trayectoria de Martina y se le heló la sangre. No apuntaba a la sección de mando. Se dirigía directamente al acoplamiento de potencia principal que conectaba el reactor principal de la nave con sus sistemas defensivos. Un acoplamiento que, según los principios de ingeniería de Korak, era imposible impactar desde fuera de la nave debido a su posición en las profundidades de la superestructura. A menos, claro, que supieras exactamente dónde mirar y no te importara sobrevivir al intento. Irá a la corte de Vesmorus, terminará la sentencia, romperá el acoplamiento, provocará un fallo en cascada en nuestra red de defensa y nos dejará completamente vulnerables. Suplicó Kesmora. Almirante, va a nuestra nave insignia con un solo piloto y una nave que probablemente cueste menos que nuestras raciones de almuerzo. La voz de Martínez crepitó por última vez en el sistema de comunicación. Le diré una cosa, almirante, cuando regrese a casa, asegúrese de mencionar que la teniente comandante Rosa Martínez le manda saludos. Y trate de no tomárselo como algo personal. Son solo negocios. Su nave impactó al devastador de mundos con la precisión del bisturí de un cirujano. La explosión que siguió fue pequeña, casi modesta para los estándares de una batalla espacial, pero destrozó los sistemas defensivos de la nave insignia como el ácido atraviesa el papel de seda. Las luces de emergencia bañaron el puente de carmesí mientras los sistemas de energía fallaron en toda la nave. Bestol se encontró sentado en la oscuridad, rodeado por los sonidos de su poderosa flota siendo sistemáticamente desmantelada por criaturas que él consideraba insectos. Almirante, se escuchó la voz del almirante Chen por el canal de comunicación de emergencia. Con esto concluye la demostración de hoy. Tienen 10 minutos para comenzar su retirada o nos veremos obligados a brindarles una experiencia educativa más permanente. Bestol observó los rostros de su tripulación en su puente a oscuras. Miedo, confusión, la creciente comprensión de que se habían topado con algo mucho más allá de su comprensión o capacidades. Señor, preguntó en voz baja el general Xmore. ¿Sus órdenes? Por primera vez en su ilustre carrera, el almirante Bestol del Imperio Korak no tenía ni idea de cuáles debían ser esas órdenes. La reflexión de Bestol sobre su imposible situación fue interrumpida por un sonido que le heló la sangre alienígena. El distintivo siseo de las esclusas de aire siendo forzadas, varias simultáneamente. Señor, informó el teniente Borak con admirable serenidad, considerando que su nave insignia estaba siendo invadida. Los equipos de seguridad de las cubiertas 7 a 12 que abordaban sin autorización no responden. No responden. Una forma educada de decir que sus guerreros Korak de élite, genéticamente modificados para el combate y entrenados desde su nacimiento para ser máquinas de matar imparables, habían sido neutralizados por humanos que probablemente aprendieron a luchar viendo programas de entretenimiento. Unos pasos pesados resonaron por los pasillos fuera del puente, acompañados de sonidos que Bestol no pudo identificar de inmediato. Risas. Los invasores reían mientras capturaban sistemáticamente su nave. Las puertas del puente, diseñadas para resistir el fuego directo de los cañones de plasma, explotaron hacia adentro con una explosión conmocionante que dejó a Bestol con un zumbido en los oídos. Entre el humo, un humano con armadura de combate entró, flanqueado por un escuadrón de soldados con equipamiento similar. Vaya, 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 dijo el humano, con la voz alegre y amenazante que suele asociarse con depredadores jugando con su comida. Miren lo que tenemos aquí. El poderoso almirante Vexel, destructor de mundos, conquistador de... ¿cuántos? ¿Había dicho eso? 73. Bestol se irguió en toda su altura, lo cual era impresionante incluso para los estándares de Korak. Soy el almirante Bestol del Imperio Korak. Exijo ser tratado según las leyes de la guerra reconocidas por el Consejo Galáctico. El humano se quitó el casco, revelando un rostro marcado por haber visto demasiado combate. Su sonrisa era digna de una pesadilla. Sargento Marcus Thompson, Fuerza de Defensa de la Tierra, y almirante.
La cuestión con esas leyes de la guerra es que solo se aplican a las especies civilizadas. Thompson hizo un gesto a su escuadrón, y se desplegaron por el puente con precisión militar, asegurando cada estación y desarmando a la tripulación con despreocupada eficiencia. Ahora, continuó el almirante Thompson, acomodándose en lo que había sido el trono de mando de Bestol. Hablemos de su futuro inmediato, o mejor dicho, de su inminente falta de él. El entrenamiento diplomático de Bestol se activó, anulando su pánico. Sargento Thompson, seguro que podemos llegar a un acuerdo. El Imperio Korak es vasto, rico más allá de lo imaginable. Podemos ofrecer a su especie tecnología, recursos, territorio. O soborno. La sonrisa de Thompson se ensanchó. Me gusta. Demuestra creatividad. ¿Qué más tienes? Acuerdos comerciales, intercambio cultural. Podríamos establecer relaciones beneficiosas entre nuestras especies que durarían milenios. Thompson fingió considerarlo, acariciándose la barbilla pensativo. Tentador. Realmente tentador. Pero aquí está el problema, almirante. Viniste aquí para esclavizar a toda nuestra especie. Como que le pone un freno a todo el asunto del intercambio cultural. La fachada diplomática de Bestol comenzó a resquebrajarse. No entiendes lo que haces. El Imperio Korak abarca 40 sistemas estelares. Cuando se enteren de este ataque, enviarán flotas que convertirán tu preciada tierra en polvo cósmico. ¿Amenazas ahora? Thompson rió entre dientes. Oh, almirante, de verdad que no lo entiendes, ¿verdad? Hemos estado monitoreando tus comunicaciones durante meses. Sabemos exactamente cuán grande es tu imperio, dónde están estacionadas tus flotas y qué sistemas son más vulnerables a un cambio repentino de régimen. Los 3 corazones del almirante comenzaron a latir independientemente, cada uno bombeando terror por su sistema circulatorio a su propio ritmo de pánico. Eso es imposible. Nuestras redes de comunicación están cifradas con protocolos de seguridad cuántica entrelazada. Estaban cifradas, corrigió Thompson. Tiempo pasado. Increíble lo que se puede lograr cuando tu especie produce genios criptográficos que creen que descifrar códigos imposibles es una divertida actividad de fin de semana. Unos pasos pesados se acercaron a la entrada del puente. Bestol se giró para ver otra figura recortada en la puerta y su compostura restante se evaporó por completo. La capitana Elena Rodríguez subió al puente, con la misma indiferencia despreocupada que había mostrado durante su primera comunicación. En sus manos, llevaba lo que parecía ser una simple caja de madera. Almirante Besto, dijo cortésmente. Qué gusto conocerlo finalmente en persona. La voz de Besto salió como un susurro ahogado. ¿Qué desea? Rodríguez dejó la caja de madera sobre su antigua consola de mando. Bueno, almirante, tenemos un pequeño problema. Verá, cuando alguien amenaza con exterminar a toda nuestra especie, tendemos a tomárnoslo como algo personal. Estaba siguiendo el protocolo imperial estándar. Así es como el imperio siempre ha operado. Ah, ya lo sabemos, respondió Rodríguez. Hemos estado estudiando los métodos de su imperio a fondo. 73 mundos esclavizados, miles de millones de seres conscientes reducidos a la servidumbre, civilizaciones enteras exterminadas por el delito de existir. Abrió la caja de madera, revelando lo que parecía material de embalaje y un pequeño bloc de datos. La cosa es, almirante, que los humanos tenemos una peculiaridad. Cuando alguien hiere a inocentes, nos enojamos. Y cuando nos enojamos, hacemos cosas que otras especies podrían considerar excesivas. Besto miró a Rodríguez, a Thompson y a la caja de madera, repasando las posibilidades sin encontrar ninguna que le beneficiara. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando la caja. Rodríguez sonrió, con la expresión más aterradora que Bestol había visto jamás. Este almirante es su contenedor de retorno. ¿Qué? El sargento Thompson se levantó del trono de mando, estirándose como un gato. Verá,
Almirante, hemos decidido enviar un mensaje a su imperio, algo que les ayudará a comprender que la Tierra está oficialmente fuera de los límites. La caja está diseñada para transporte espacial, añadió Rodríguez con amabilidad. Comunicador cuántico de soporte vital autónomo con control de temperatura para transmisión en tiempo real. Todo lo que su cabeza necesitará para el viaje a casa. A Bestol le fallaron las piernas. Se desplomó sobre el blindaje de la cubierta, con sus 3 ojos abiertos de par en par, llenos de comprensión y terror. ¿Van a ejecutarme? Thompson pareció genuinamente ofendido. Almirante, eso sería asesinato. No, les daremos exactamente lo que nos ofrecieron. Integración en una civilización mayor. Rodríguez asintió. De acuerdo. Su cabeza será integrada en nuestro paquete de obsequios diplomáticos. ¿Los demás? Bueno, no harán el viaje. Bestol intentó hablar, rogar, negociar, pero ningún sonido salió de su garganta. No se preocupen, dijo Thompson alegremente. Incluiremos una nota amable explicando que esto es lo que ocurre cuando alguien amenaza nuestro planeta. Muy instructivo para la gente de casa. Rodríguez cerró la caja y la recogió. Unas últimas palabras para su imperio, almirante. Bestol logró susurrar por última vez. Nunca dejarán de venir. La sonrisa de Thompson se tornó depredadora. Contamos con ello. El comandante Zillit se tambaleaba por los pasillos de la nave de transporte de emergencia, con sus 3 corazones latiendo a un ritmo frenético de puro terror. A su alrededor, los supervivientes de la poderosa flota Korak se acurrucaban en un silencio conmocionado, con los ojos abiertos por el trauma que produce ver cómo lo imposible se vuelve inevitable. Los humanos los habían dejado ir. De verdad los habían dejado ir. No por piedad, comprendió Zillit con creciente temor, sino porque los alienígenas muertos no podían entregar mensajes. Los humanos querían testigos. Querían supervivientes que llevaran la historia al imperio. Comandante, uno de los oficiales subalternos susurró, ¿qué le decimos al alto mando? Zillit observaba por la ventana la tierra que se alejaba. Esa canica azul de aspecto inocente que acababa de redefinir el concepto de combustible de pesadilla. La verdad, dijo en voz baja. Les decimos la verdad. El viaje de regreso a Korak Prime tardó 17 ciclos estándar. 17 ciclos de Zillit ensayando su informe y encontrando nuevas maneras de que sonara completamente descabellado. ¿Cómo explicarle a la fuerza militar más poderosa de la galaxia que acababan de ser humillados por una especie que apenas había logrado el viaje interestelar? La sala del trono imperial era tan intimidante como estaba diseñada para ser. Imponentes columnas de obsidiana se extendían hacia un techo abovedado decorado con los estandartes conquistados de 73 mundos. En el centro de la cámara, el alto mando esperaba con sus armaduras ceremoniales. Su mirada colectiva se centró en el tembloroso comandante que había regresado sin su almirante. Comandante Zillit, el almirante supremo Corex habló, su voz resonando por la vasta cámara, explicando la ausencia de la mente del almirante Vesmorus en el 90% de su flota. El informe preparado de Zillit se le desmoronó en la garganta. En cambio, se encontró hablando desde el terror puro que aún le ardía en la memoria. Almirante Supremo, los humanos sabían que veníamos. Nos habían estado observando durante meses. Toda nuestra evaluación de sus capacidades estaba equivocada. Catastróficamente equivocada. Murmullos resonaron por la estructura de mando reunida. El almirante supremo Corex levantó una mano principal para pedir silencio. Comandante, está sugiriendo que una especie primitiva derrotó de alguna manera a uno de nuestros almirantes más experimentados y a toda su flota. No son primitivos, susurró Zillit. Nos hicieron creer que lo eran. Fue una distracción deliberada. Son naves de verdad. Son armas de verdad. Almirante Supremo. Usaron nuestra superioridad táctica en nuestra contra. Antes de que nadie pudiera responder, un repique resonó en la cámara.
Un oficial de comunicaciones se acercó al trono con un contenedor sellado. Almirante Supremo, informó el oficial. Hemos recibido un paquete diplomático del sistema de almas. Está dirigido personalmente al alto mando. Corks hizo un gesto para que se abra el contenedor. En el interior, ubicado en lo que parecía ser material de embalaje orgánico, el almirante Satvexmorgus saboreó la cabeza. Sus 3 ojos miraban sin versiones a sus antiguos superiores. Su expresión se congeló en el terror eterno. Adjunto al contenedor había una plataforma de datos simple que contenía un mensaje en COR perfectamente traducido al alto mando del Imperio COR. Devuelve a su almirante con nuestros cumplidos. Considere esto como un recordatorio amistoso de que la Tierra está permanentemente cerrada a los invitados no invitados. Cualquier visita futura dará como resultado que se entreguen paquetes diplomáticos similares a su mundo natal. Sinceramente, la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. P.S. Margus. Sabemos dónde vives. La sala del trono se quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración nerviosa del comandante Zillit. El almirante supremo Corks miró a la cabeza cortada de uno de sus oficiales más confiables. Comandante, dijo lentamente. Me estás diciendo que estos humanos no solo derrotaron a nuestra flota, sino que ejecutaron a nuestro almirante y nos enviaron la cabeza. Sí, almirante supremo. Y hay más. Más. La voz de Zillit cayó a un susurro. Nos dejaron ir a propósito. Querían que trajéramos este mensaje de regreso. Querían que el imperio supiera de que son capaces. Otro oficial se acercó al trono, su rostro pálido con miedo. Almirante supremo, estamos recibiendo informes de todo el imperio. Los humanos transmitieron los paquetes de inteligencia detallados a 17 de nuestros mundos de colonias, la posición de los buques, las redes de defensa, los centros de población de la población. Saben todo lo relacionado con nuestros territorios. Las implicaciones hit de los altos. La cara no había derrotado a una flota. La directiva. Almirante. Corks miró la expresión de terror de Besmorus congelado. Mundo de la muerte. Marque como un mundo de la muerte. Y transmitir la advertencia a todas las especies conocidas en nuestra red diplomática. Dentro de los ciclos, el mensaje se extendió por toda la galaxia como un virus de miedo puro. Las especies que nunca habían oído hablar de la Tierra de repente sabían para evitar la pequeña estrella amarilla con el planeta azul. Los buques mercantes alteraron sus rutas. Las patrullas militares le dieron al sistema del alma un parto respetuosamente amplio. En las esquinas oscuras de las tabernas alienígenas en toda la galaxia, los veteranos endurecidos que nunca habían visto a la Tierra comenzaron a compartir advertencias en voces silenciosas. Manténgase alejado del tercer planeta. Los humanos allí, no solo luchan contra las guerras, sino que hacen arte fuera de la guerra. Escuché que enviaron una cabeza cortada a través de canales diplomáticos. Peor que eso, permiten a los sobrevivientes escapar solo para difundir la historia, el mundo de la muerte. Eso es lo que el Imperio Korak lo llama ahora, The Outworld. Y en el sistema del alma, la humanidad continuó su rutina diaria de ser absolutamente aterrador, mientras finge ser una especie pacífica interesada en la exploración y el avance científico. La galaxia había sido advertida. El mensaje fue entregado.